La descripción del apóstol Juan, que se encuentra en el capítulo 9 de su libro, tiene que ver con un milagro que hizo Jesús con un ciego de nacimiento. Esta escritura se encuentra en Juan capítulo 9, versículos 1 al 41. Juan capítulo 9, versículos 1 al 41. ¿Se imaginan cómo es un ciego de nacimiento? ¿Se han puesto a pensar de eso? Un ciego de nacimiento carece de la bola ocular, no la tiene. Y por tanto, jamás ha visto la luz, ni el rostro de sus padres, ni de sus hermanos, ni la forma de su casa, o la belleza de una flor, o el lugar donde vive. Nunca ha visto eso, jamás vio eso. Al empezar el análisis de este pasaje bíblico, la pregunta consecuente es, ¿qué lección quiso darnos Jesucristo al haberle dado ojos al ciego de nacimiento? ¿Qué lección quiso darnos Jesucristo al haberle dado ojos al ciego de nacimiento? ¿Acaso aquel milagro sirvió solamente para mostrar ante los demás que Él tiene un poderoso poder de sanidad? ¿Solamente eso? ¿Por eso hizo Jesús eso? ¿O había otras razones más que aparentemente ninguno de los que vieron el milagro se dieron cuenta? Muchas veces la gente que lo seguía solamente veía las cosas que Él hacía, pero no sacaba conclusiones, no decía, ¿por qué está ocurriendo esto? Nosotros sí sabemos, y lo vamos a ver ahora eso. Para entenderlo, pasemos a ver el relato de Juan, que nos muestra que un día Jesús se encontró casualmente con un mendigo ciego de nacimiento. Veamos qué es lo que sucedió entonces. Juan capítulo 9, versículos 1 al 4. Juan capítulo 9, versículos 1 al 4. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Fíjense que hasta los discípulos pensaban que una enfermedad o algo grave era debido al pecado. Muchas veces eso ocurre, pero no siempre. Versículo 3. Respondió Jesús y les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, Él no pecó ni sus padres tampoco, sino que Él nació así para que las obras de Dios sean manifestadas en Él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, hablando de su Padre, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, Jesucristo en su ministerio tuvo que hacer el esfuerzo, si es que vale el término, de trabajar con el ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta de Jesús tuvo un contexto muy diferente en lo que sus discípulos esperaban, porque ellos pensaban que había nacido ciego por otra razón. Ellos pensaban que la causa principal de la ceguera se debía a su pecado o al de sus padres. Sin embargo, Jesucristo les dijo que a través de aquel ciego, las obras de Dios se iban a manifestar en los hombres. Un ciego de nacimiento es aquel que nació sin los globos oculares, como acabo de decir, es decir, con las cuencas vacías.
producto de una malformación congénita. Si bien es cierto que el sufrimiento en el mundo entró por causa del pecado, pero no siempre el sufrimiento es por la misma razón. Porque muchas veces los designios de Dios no los podemos entender. A veces podemos malinterpretar. ¿De qué obras estaba hablando Jesús? Para comprenderlo, veamos lo que Jesús hizo con aquel ciego. Versículo 6 de Juan 9. Dicho esto, escupió Jesús en la tierra e hizo un lodo, o sea, un barro, con la saliva, y untó los ojos con el lodo que había hecho. O sea, untó los ojos del ciego con el lodo que él había hecho, un barro. Versículo 7. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Siloé quiere decir enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y regresó viendo. Para la gente que los rodeaba y para los discípulos que vieron el milagro que hizo Jesús, aparentemente no fue para que el ciego pueda abrir los ojos por primera vez en su vida. Pero antes de continuar y antes de seguir creyendo que solamente era para esto, veamos cómo aclara la Nueva Versión Internacional el versículo 6. Versículo 6, según la Nueva Versión Internacional, dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego. Eso dice, algo parecido a lo que acabamos de leer. La palabra barro o lodo proviene del griego plos. La palabra barro o lodo proviene del griego plos, según el libro de Strong, y que precisamente significa eso, barro o lodo. Es cierto que en otros pasajes de los evangelios podemos ver a ciegos que clamaban a Jesús para que Él los sanara. Eso ocurre también en otros pasajes. Pero aquí se encuentra con un hombre que lejos de clamar por su sanidad, más bien se encuentra entregado totalmente a su mendicidad. Era un mendigo, producto de su ceguera. No le quedaba otra al pobre ciego de nacimiento. Sin saber absolutamente quién era Jesús. Porque no es lo mismo haber tenido alguna vez visión y haberla perdido por un accidente o por lo que sea, que no haberla tenido nunca, como ocurrió en este caso. Lo maravilloso de este pasaje es que Jesús ve al ciego y se detiene sin que él se lo pida y acude a atenderlo. Algo diferente a lo que había ocurrido con los otros ciegos que siempre clamaban que Dios los sane, ¿verdad? Y así también ocurre en el mundo, porque pese a que muchos de este mundo no conocen al verdadero Jesús, caminan como mendigos en medio de la oscuridad, como ciegos espirituales. Y eso mismo antes también ocurrió con nosotros, porque no sabíamos quién era Dios ni quién era Jesús, y de pronto Él se acercó a nosotros y nos dio ojos espirituales, dándose a conocer de esa manera e invitándonos a prepararnos a vivir por fe, diciéndonos que en adelante sigamos para ser lavados por las aguas del Espíritu. Eso ocurrió con nosotros. Eso ocurrió en el preciso momento en que nosotros nos bautizamos. Vemos que la iniciativa partió de Jesús, tanto para el ciego como también para nosotros. Porque nosotros que caminábamos por este mundo, de pronto nos tropezamos con la verdad. Así es. Y nosotros no la buscábamos. Versículo 8.
Versículo 8 del mismo capítulo. Sus vecinos, a los que los habían visto pedir limosna, decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? ¿No es este el que se sienta a mendigar? Versículo 9. Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía diciendo: yo soy. ¿Cómo entonces se te han abierto tus ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en el Siloé. Así que fui, me lavé y desde entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. De pronto, cuando abrió los ojos, el ciego se le mostró un mundo totalmente desconocido para él. Con qué asombro, con qué sorpresa y admiración debe haber visto por primera vez las montañas alrededor de Jerusalén, el cielo azul, el sol, los árboles, las casas, cuando por primera vez pudo conocer los rostros de sus padres, de sus parientes y de sus amigos. Ha debido ser algo maravilloso para él. Tenemos que ponernos en el caso de este ciego. En sentido físico, la vida de aquel ciego hizo un giro espectacular, porque su vida cambió de la noche a la mañana, para siempre. A partir de entonces, su vida ya no iba a ser la misma, porque descubrió un mundo nuevo que lo habilitó a entender el sentido de la vida y, como veremos luego, hasta pudo descubrir el mundo espiritual, que hasta entonces para él estaba escondido. Mientras que los incrédulos del pueblo, que no entendieron lo que había ocurrido, en medio de su confusión, se lo llevaron ante los fariseos. Ellos no vieron el milagro, no entendieron el milagro, sino lo agarraron al ciego, aquel que había sido ciego, y se lo llevaron donde los fariseos. Versículo 14. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó con barro en los ojos, me labró y ahora puedo ver, dijo él. Me untó lodo en los ojos, me lavé y ahora puedo ver. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Fíjense, los fariseos no entendían. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes cosas? Había entonces desacuerdo entre ellos. Unos estaban a favor, otros en contra. Versículo 17. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es un profeta, contestó el ciego. Por supuesto que los fariseos tampoco entendían de cerca de ellos que se había manifestado la luz que vino al mundo. No entendieron. Y por tanto ellos también caminaban ciegos en medio de tinieblas. Y por eso el inspirado apóstol Pablo o el inspirado apóstol Juan escribió lo siguiente: ellos caminaban en tinieblas, eran ciegos espirituales, no veían lo que había hecho Jesús. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Debido a la oscuridad que había en ellos, a menudo criticaban la sanidad
de Jesús que había realizado en sábado. Y en otra ocasión, cuando estuvo frente a ellos, 2 semanas después de la Pascua, les dio una importante lección a ellos. Mateo, vayamos a Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. Voy a leer de la nueva versión internacional. Ustedes lean de la Biblia que tienen. Dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembradíos en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Muy criticones, muy puntuales los fariseos. Versículo 3, entonces Jesús les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les era permitido a ellos, sino a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes que en el templo profanan el sábado sin incurrir en pecado, sin incurrir en culpa? Pues yo les digo aquí que hay uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, es decir, que Él podía hacer lo que consideraba necesario, porque Él vino a sanarnos precisamente en sábado, como va a ocurrir en el futuro. Es decir, que para entender el propósito de Dios, necesitamos tener la mente de Cristo. Porque sin ella a veces no percibimos las acciones de Dios. Porque si nosotros vemos las cosas que hace Jesús o Dios bajo nuestra mente, bajo nuestro criterio, bajo nuestro punto de vista, podemos estar muchas veces equivocados. Necesitamos la mente de Dios para entender mejor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, claro, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso nosotros podemos vislumbrar todos los milagros y las cosas que hizo Jesús mientras estuvo durante el ministerio terrenal. Ahora volvamos a la historia del ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículos 18 al 23. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículos 18 al 23. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, no creían, y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19, y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y ellos tenían miedo, por eso a los fariseos. Por eso los padres dijeron: edad tiene, pregúntenle a él. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Versículo 26. Y volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27. Él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis escucharlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés con respecto a ese, pero con respecto a ese no sabemos de dónde sea. Es decir, ellos, los fariseos, se consideraban discípulos, hijos de Moisés, pero despectivamente decían: ese no sabemos de dónde sea, refiriéndose a Jesús. Versículo 30, respondiendo el hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, porque a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí a algunos, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos por el versículo 27 que después el ciego se hizo discípulo de Cristo. Esto nos muestra que la mente humana alejada de Dios difícilmente puede entender el propósito de Dios. Y el ciego continuó hablando. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Versículo 35. Entonces le dijo Jesús: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole después le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Por supuesto que los fariseos ignoraban que el plan de Dios consistía no solo en sanar a un ciego de nacimiento en sábado, porque también un día Dios va a sanar a toda la humanidad en medio del sábado milenial que se encontrará en el reino de Dios. Y por menospreciar a Jesús, aquellos continuaron viviendo en tinieblas en medio de su ceguera espiritual. Una pregunta:
¿Saben por qué razón Jesucristo utilizó el barro de la tierra arcillosa para darle ojos al ciego? ¿Por qué razón Jesús utilizó el barro, el lodo de la tierra arcillosa para darle ojos al ciego? ¿Por qué? Para entenderlo, veamos lo que ocurrió al principio. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. El texto hebreo hace un juego de palabras con el vocablo Adam, que significa tener sangre en la cara, rubor, enrojecerse y rojo. Eso significa. Y Adama significa tierra roja, cultivable. De esa manera, Dios destaca el estrecho vínculo que existe entre el ser humano y la tierra de la cual fue tomado y formado. Génesis capítulo 3, versículo 19, un poquito más adelante. Dice, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso mismo ocurre con nosotros. Eso mismo ocurre con nosotros. Lo que Dios nos está diciendo es que ahora nosotros somos Adán, polvo, lodo, barro de la tierra, y que volveremos pronto a la Adama, es decir, que vamos a volver a la misma tierra de donde vinimos, de donde procedemos. También debemos entender que Adán significa arcilla roja, es decir, una masa que se formaba al mezclarla con agua, de la cual Dios formó al primer ser humano. Sabemos que con una masa plástica de la arcilla mezclada con agua, también se puede moldear variados elementos de cerámica, como ser jarrones, vasijas, floreros, ladrillos, etc. Pasemos ahora al libro de Jeremías para entender una vez lo que Dios quiere hacer con sus hijos, es decir, con nosotros. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Dice: palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino la palabra del Eterno diciendo, versículo 6, no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Cuando dice casa de Israel, está hablando tanto al Israel físico como también al Israel espiritual. Dice el Eterno: he aquí que como barro en la mano del alfarero sois todos vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Y por qué aquella vasija de barro con el que trabajaba el alfarero se echó a perder? ¿Por qué se echó a perder? La Biblia no lo menciona, pero podemos suponer que ese barro no era bueno y tuvo que ser reemplazado por otro más maleable que no tenga terrones duros, que muchas veces dificulta el trabajar. Es muy diferente una arcilla suave sin terrones cuando al ser mezclada con agua se deja moldear fácilmente. Así también Dios, como nuestro supremo maestro alfarero,
nos moldea y nos da la forma que Él quiere, de acuerdo a su propósito que tiene con cada uno de sus hijos. Debemos entender, como dice otra escritura, que a cada uno le va dando la forma que Él quiere. No nos da a todos la misma forma, a cada uno le va dando, porque Él tiene un propósito diferente en su reino para cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros que fuimos llamados a ser parte de su familia, al principio también éramos arcillas llenas de terrones duros. Pero cuando Dios nos roció con el agua del Espíritu, empezó a suavizarnos para poder moldearnos y conducirnos por el camino de santidad. Muchos de los que estuvieron aquí en la iglesia, algunos no se dejaron moldear con Cristo. Nosotros sí. Ahora podemos entender por qué Jesús nos llamó para que las obras de Dios se manifiesten en cada uno de sus hijos. Esa es la razón de la que hizo el milagro con el ciego, ¿se acuerdan? Desde entonces aprendimos a ver las cosas de Dios con una visión totalmente diferente, porque Dios nos dio ojos espirituales, toda vez que fuimos lavados en las aguas de sanidad. Y Jesucristo, como nuestro supremo creador, en primer lugar confirmó que, así como utilizó barro para dar los ojos al ciego de nacimiento, así también el primer hombre fue creado del barro, para luego soplar en su nariz aliento de vida. Es decir, cuando dice que nosotros somos polvo y volveremos al polvo un día, no está exagerando en nada, porque de ahí venimos. Y de esa manera Dios hizo a un ser viviente. En segundo lugar, si bien por ahora somos Adán y que a la Adama volveremos, llegará el momento en que vamos a escuchar la voz de nuestro maestro alfarero para volver a vivir con un cuerpo distinto al que ahora tenemos, para recibir de manos de nuestro Rey una vida abundante que nos prometió durante su ministerio terrenal, como nos dice Juan en el capítulo 10 y versículo 10. Nosotros entendemos que vamos a resucitar ya no con un cuerpo de muerte, con el Adama del cual procedimos físicamente, sino seremos hijos espirituales de Dios. Así también el patriarca Job, cuando estaba sufriendo, entendió que había sido moldeado del barro. Por eso, en medio de su gran sufrimiento, le dijo a Dios lo siguiente. Job, vayamos al libro de Job, en el capítulo 10, Job, capítulo 10, versículo 9. Fíjese lo que Job le dijo a Dios. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver, y en polvo me has de volver. Job, capítulo 33, vayamos un poquito más adelante en el mismo libro de Job. Job, capítulo 33, 6, dice, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, del barro yo fui también formado. Casi al final de su vida, Job supo de dónde vino y a dónde iba, como nosotros. Job, capítulo 42, último capítulo de Job. Job, capítulo 42, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no se entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, dice Job, que yo no comprendía. Versículo 4, dije, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A partir de ese momento, Dios restableció a Job y le dio más cosas que él había tenido en un principio.
Esa es la actitud de un siervo que finalmente entendió su pasado, presente y también supo cuál iba a ser su futuro. Otra prueba de que procedemos de barro es porque la arcilla roja está compuesta principalmente de 14 elementos químicos y que el ser humano también cuenta en gran parte con los mismos 14 elementos. Digo en gran parte, no en la totalidad. En gran parte nosotros tenemos los mismos elementos, 14 elementos químicos, aunque con distinta estructura química. Por supuesto que cuando nosotros nos enfermamos o nos falta alguna de estos elementos, lo que hace el médico es darnos unas vitaminas para suplir la falta de lo que estamos sufriendo. Espero que lo entiendan. Eso es lo que ocurre. Esto nos recuerda que todos procedemos del barro y que un día al barro volveremos, a menos que Jesucristo vuelva antes que muramos. Dios nos dice que no debemos endurecer nuestro entendimiento como ocurre con los terrones duros de arcilla, porque en tal caso nuestro maestro alfarero nos podría desechar para siempre, es decir, este barro no sirve y lo echamos. Por tanto, para alcanzar la meta de nuestras aspiraciones, debemos suavizar nuestro carácter, avivando nuestra fe, para permitir que nuestro maestro alfarero nos vaya dando la forma que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos. Cada uno va a tener una forma diferente. Todo de acuerdo al propósito de Dios. Es lo mismo que Apocalipsis nos dice, que cada uno le va a dar un nombre nuevo. No todos vamos a tener el mismo nombre, cada uno va a ser diferente. Dios ama la variedad de sus hijos. No debemos tirar por la borda la única oportunidad que Dios nos ha dado para alcanzar la salvación y para convertirnos del barro en unas hermosas y preciosas joyas en manos de nuestro Rey venidero, porque ya dejamos atrás la ceguera que teníamos antes y permitimos que la luz de Cristo alumbre nuestro camino por el resto de nuestras vidas. Nosotros no hemos rechazado todo esto, sino que nosotros, como una arcilla suave, sin terrones de arcilla, para no ser desechados, aceptamos que Dios nos siga moldeando hasta alcanzar la perfección que Dios quiere que tengamos. En conclusión, y para terminar este mensaje, sin que nos demos cuenta, de pronto Dios tomó la iniciativa y nos abrió los ojos, por lo cual dejamos atrás el peligroso mundo de las tinieblas, para ver, aunque todavía de lejos, un nuevo mundo maravilloso que Jesús está preparando para nosotros, para deleitarnos de aquello que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, porque se encuentra reservado solo para aquellos que, siendo obedientes, decidieron amarse y servirle para siempre a Él y a nosotros, como nos dice 1 Corintios en el capítulo 2 y versículo 9. Desde entonces aprendimos a caminar en medio de la luz de Cristo, porque entendimos la razón de nuestra creación y de nuestro llamamiento. Ahora sabemos por qué fuimos llamados. Sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esas son las lecciones que nos deja esta breve pero importante historia que tiene que ver primero con la ceguera y luego con la poderosa luz que proviene de nuestro amado Dios. Debemos seguir creciendo. Nosotros en el Espíritu debemos seguir creciendo, aumentando nuestro conocimiento, porque Dios así lo quiere. Porque siendo obedientes, entonces podremos llegar un día a ser, lejos de Adán y Adama, hijos espirituales en su santo reino. Clamemos para que ese día venga pronto.